Cuando la pastora empezó, yo dije, uy, va a predicar lo que yo iba a predicar. Pero bueno, el Señor tiene su línea, ¿verdad? Él va preparando el terreno, Él va haciéndolo. Así que yo lo que le puse el título a esta prédica es Agradecidos por la vida. Amén. Ese es el título que le puse a la prédica, Agradecidos por la vida. Ahora, vamos a hablar de ello, pero vamos a hablar también de nuestra vida cotidiana. Muchos de nosotros, por el afán que tenemos, por el trabajo, en fin, las responsabilidades que tenemos, el diario vivir, el ajetreo y todo lo demás, nos olvidamos de poder vivir y celebrar la vida genuinamente. La pastora decía, queremos celebrar la vida de Robert. Créanme, amados, porque Robert ya partió hace como más de un mes. Cuando yo me enteré de su partida, creo que nos pasa a todos cuando apreciamos una persona. Nos duele, obviamente, porque ya su presencia física no está. Y quírase o no, siempre viene a la cabeza este pensamiento. ¿Hice lo suficiente? ¿Compartí con esta persona lo suficiente? ¿Le expresé mi amor, mi cariño lo suficiente? ¿Fui bueno con esta persona? Siempre va a venir ese pensamiento. Y muchos de nosotros nos vamos a arrepentir de lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Muchos vamos a estar agradecidos con Dios, decirle, Padre, gracias, por lo menos lo poco. Y créanme que cuando Robert partió, vinieron muchos pensamientos a mi cabeza. Y como siempre, uno puede dar más. Dile al que está al lado tuyo, uno puede dar más. Pero a veces nos conformamos con un montón de cosas. La pastora Betsy y yo apreciábamos mucho a Robert porque él estuvo en etapas muy importantes en nuestra vida. Recuerdo muy bien, era el año 2010, inicios del 2011. Y nosotros con la pastora estábamos en un dilema, un problema muy serio de estadía en este país. Estábamos en una aplicación, nos negaron, nos dijeron que ya teníamos que dejar el país. Apelamos e invertimos un montón de dinero en esa apelación y teníamos que ir a la High Court. Betsy se tenía que presentar ahí, la pastora, perdón, Betsy, se tenía que presentar ahí. Ella nos iba a representar, nosotros ahí esperando. Y Robert fue el que nos llevó. Robert estuvo ahí con nosotros. Robert dijo, yo estoy con ustedes. Vamos. Recuerdo ese momento. Y como decía la pastora, Robert nunca dijo no. Nunca dijo no, no puedo. Y usted sabe, si alguno está aquí, de los cuales aplicaron para su estadía, y Robert siempre dijo, sí, yo voy a dar una carta de character letter, porque él era contador, tenía su empresa. Entonces, una carta de esas valía bastante para la home office. Y él nos ayudó a muchos, sin pedir nada a cambio. Agradecidos por su vida porque empezó a conocer a Dios. Como decía la pastora, él vino, se quedó con nosotros, aunque hablaba un poquito, así hablaba uno poquito de español, se quedó con nosotros. Él hablaba inglés. Él nos dio clases a la pastora y a mí de inglés. Él iba a nuestra casa y nos hacía leer libros en inglés, nos corregía. Hablábamos y le decía, no se dice así, se dice así. Fue bueno. Me enseñó a preparar, por él sé cocinar el roast lamb. Él me enseñó cómo prepararlo al estilo británico, así, slow cook, nice, tender. Y lo recuerdo, aquí está en mi cabeza y aquí, en mi corazón. Está para mí en todos esos momentos
Lo triste es que al final de sus días, él vivía solo, él no tenía familia, él tenía una ex esposa, pero no tenía hijos. Nosotros, con la pastora, tratábamos de cuidarlo lo más que podíamos. Llegó a estar muy solo, muy descuidado. Íbamos, le limpiábamos la casa, lo limpiábamos a él, lo afeité varias veces, le cambiábamos su ropa, un montón de cosas. Y yo le agradezco a Dios porque Dios me dio la oportunidad de hacerlo. Y desea que celebremos la vida. Si yo no hubiera hecho eso, créanme, que como pastor e hijo de Dios, yo estuviera muy arrepentido y llorando. Aún así, y la pastora lo sabe, en un momento yo derramé lágrimas porque dije, pude haber hecho un poquito más. ¿Saben qué me frenó? Esa ex esposa, que lamentablemente, no sé cómo, ella tenía todo el poder para decidir que Aníbal lo visitaba y no. A varias personas que conocimos, ella las botó a empujones. Fueron a dejarle salteñas, él amaba las salteñas. Fueron a dejarle a esa mujer, las botó al piso. Entonces yo dije, si yo voy y me hace algo así, yo le mando a la policía encima. Y yo no aguanto esas injusticias. Entonces yo dije, mejor me freno. Y por eso no fui los últimos días. Díganme si me arrepiento, amados. Porque sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, te has contado como pecado. Me dolió más aún saber que él murió en una desnutrición severa. Wow. Y yo me ponía a pensar y le decía, Padre, muchos de nosotros hemos perdido el amor por el prójimo. Muchos de nosotros somos yo, mi, solo me importa mi bienestar y nada más. Y es triste. Estamos aquí llamados a amar al prójimo, a cuidar del prójimo. Y les decía que nos olvidamos esos detalles por el afán. Yo quiero, pastor, usted que sabe, yo trabajo de sol a sombra, de sombra a sol, apenas puedo proveer para mi familia, tengo que mandar allá al país para seguir proveyendo para la otra familia. Usted no sabe, no tengo tiempo. Puede ser que yo no sepa, pero estamos llamados a bendecir a nuestros hermanos. Eso sí lo sé. Y tiempo, créanme, amados, que el que quiere, puede. El que quiere, se saca tiempo. Amén. Tenemos que celebrar la vida, pero en vida. En vida. No cuando ya se fueron. Hace un tiempo les daba una prédica, ¿verdad? Y les decía que cuando ya partimos, todo mundo diga, aunque eras el peor, el más mal hablado, el borracho, el vago del barrio, todos dicen, qué buena gente que era, ¿no? Cuando ya estás muerto, ¿verdad? En el sepelio, ay, tan buena gente que era. En vida es eso. En vida. Ahora, yo les decía, celebremos la vida y yo quiero irme al libro de Efesios, capítulo 5, verso 1 con ustedes. Y quiero que lo lean conmigo a un unísono, ¿ok? Voy a empezar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Dice que seamos nosotros imitadores de Dios como hijos amados. Un hijo amado, un hijo que honra al padre, que ama a su padre, va a imitar lo que su padre hace. Y tenemos que tener cuidado como padres de hacer bien, porque nuestros hijos nos van a imitar, ¿no? A veces hacen las cosas los hijos y cállate, ¿no? Porque está sacando a luz los trapitos de la casa.
Todo lo que uno hace, eso lo repite. Y aquí claramente dice que seamos imitadores de Dios. Y tal vez usted me diga, no, pues que Dios es un estándar muy alto, ¿cómo lo voy a imitar? Sí se puede, amados. Jesús vino como hombre, dile a que está al lado tuyo, vino como hombre. Y Él pudo hacerlo, amén. Él pudo hacerlo y nos dio estándares para hacerlo. Tienes que ser imitador de Dios, amén. Perdón. Entonces en esto es que imitemos a Jesús, amén. Imitadores de Dios, que imitemos a Jesús. Ahora, ¿por qué nos llamamos cristianos nosotros? ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque imitamos a Cristo. ¿Estás siendo un buen imitador? Dile a que está al lado tuyo. ¿Estás siendo un buen imitador? ¿Cómo estamos siendo, amados? Cuando yo pienso en nuestras vidas y ser discípulos de Jesús, yo pienso que es bien demandante, ¿ya? Porque es imitar al Maestro. Es imitar al Maestro. ¿Qué hizo el Maestro? Amó sin condición. Oró para que hayan sanidades. Oró por milagros. Él hizo milagros. Levantó a muerto. ¿Quieres levantar a un muerto? Porque Él lo hizo. Podemos orar y levantar a los muertos. Porque la palabra dice que haremos más cosas de las que Él hizo. Y esa es la parte. ¿Estamos siendo imitadores? ¿O simplemente nos hemos conformado con lo clásico? Con lo de siempre. Yo pienso que en esta etapa de la historia de la humanidad, nosotros, los que tenemos la verdad a Cristo Jesús, tenemos que salir y ser diferentes. Amén. Tenemos que afectar a otros. No que nos afecte a nosotros, amados. Tenemos que afectar. Jesús, viendo y queriendo imitar a Jesús, tenemos que ver que Él tuvo una vida muy balanceada, ¿ya? Él tenía muy claro lo que Él tenía que hacer y su llamado en esta tierra. ¿A cuántos años Él fue al templo y discutía con los maestros de la ley? A los 12. Ayer justamente yo conversaba con uno de mis hijos porque el día anterior, el viernes por la noche, vimos una película con mi esposa. Se trata de una jovencita australiana que a los 16 años sale y circunnavega el globo terráqueo, el mundo, en un bote pequeño y sola, sin asistencia. Salió en Australia y navegó por todo el mundo y volvió. Le costó eso 210 días. Y yo me ponía a pensar, una niña a los 16 años ya con algo bien establecido, porque ella dijo, yo quiero hacer esto y lo hago. Es muy interesante esta película. Y yo me ponía a pensar que hay gente que tiene más de 30 y no saben el propósito de sus vidas. ¿Por qué están aquí? No saben qué hacer con sus vidas. Es triste. Por eso es que tenemos que ser imitadores de Jesús, porque aún nuestra vida va a hallar sentido en Él. Amén. Nuestra vida va a hallar sentido en Él. Él tenía clara su misión, expandir el reino de Dios en esta tierra. Amén. Darnos la salvación eterna, dándonos la vida eterna, perdón, amén. Era parte del propósito de Jesús. ¿Tú sabes al día de hoy cuál es el propósito de tu vida? Esa es una pregunta para ti, que la razones con Dios, tal vez volviendo a casa inclusive, o ya lo tienes bien establecido, tu propósito. Gloria a Dios si lo tienes bien establecido. Sabes a lo que viniste aún a este país. Porque déjame decirte que no es accidente que estés en este país. Déjame decirte que no fue un error de Dios que llegaras a este país. Es algo que Dios permitió y ya estaba establecido.
que estuvieras aquí. Amén. Hay un propósito. Amén. Yo quiero que vayamos rápidamente al libro de Isaías 61, capítulo 61 del 1 al 4. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿A qué trae esto? Esto está en el Antiguo Testamento, ¿ya? Se escribió en el Antiguo Testamento, se dio en el Antiguo Testamento, pero era para el tiempo de Jesús y que empiece su ministerio. Jesús empezó su ministerio con estas palabras. Amén. Si lo vemos en Lucas, ahí está. No tengo el verso de este momento, pero usted lo puede mirar. Dice ahí que Jesús empezó su ministerio con esto. Por lo tanto, él ya tenía claro que él iba a ser bendición para muchos. Él lo tenía clarísimo. Amén. Dice vendar al que está herido, dar buenas nuevas a los que están abatidos, etcétera, etcétera. Lo acabamos de leer. Es un verso hermoso, que si le hayamos sentido en nuestras vidas ahí, ya hemos ganado mucho. Pero muchas veces lo leemos y no lo entendemos. Si entendemos esto, le vamos a hallar propósito a nuestras vidas. Hay algo que llama la atención de Jesús. Es que Jesús siempre tenía tiempo para todos. ¿Se dan cuenta en las Escrituras o en algún momento que usted ha leído los evangelios de Jesús? Los que han hecho el Leadership Training han leído Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y los que están haciendo este año van a leer. En los 4 evangelios, en algún momento usted ha encontrado que Jesús dijo: ¿saben qué? Dejen de molestar. Estoy cansado. Más bien tráiganme un chicken and chips y déjenme reposar. ¿Dijo eso? No. Siempre tenía tiempo para el que lo necesitaba. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es más, los otros decían: cállate, el maestro está ocupado. Y el otro seguía, y hasta que Jesús que dice: a ver, ven, ¿qué quieres? Cuando los niños estaban sobre él, se montaban sobre él, y los apóstoles dicen: ay, estos niños están estorbando al maestro, sáquenlos, sáquenlos. ¿Qué dijo Jesús? Dejen que los niños se acerquen a mí, que estén conmigo, porque de los tales es el reino de los cielos. Nunca dijo: ay, estos niños, al menos medio malcriado. No dijo eso. Él tenía amor y tiempo para todos. Me llamaba la atención cuando estudiaba esto y decía: con razón es el ejemplo de seguir. Jesús es un gran ejemplo para nosotros de vida. Y él celebraba la vida de esa forma, amados. Celebraba la vida de esa forma. Les voy a dar algunos ejemplos que Jesús nos muestra de cómo celebrar la vida. Lucas 5, 27 al 32. Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa.
y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos, escuche bien, dice, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. A mí me llama la atención de cómo era Jesús con la vida. Leví, que después es llamado Mateo, era un hombre que también tenía, qué sé yo, el trabajo de cobrar los tributos. No eran muy bien vistos en ese tiempo los que cobraban los tributos. Hasta el día de hoy, ¿no? El taxman no es muy bien visto, ¿no? Pero hay que pagar. Jesús nos dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que pagar, no hay que evitar. Entonces, viendo esto, miren que Leví va y dice: sí, Señor, te sigo, voy a ir a donde tú quieras. Es más, va y dice: preparen un gran banquete, el maestro viene hoy. En ningún momento se dice, y Leví le preguntó a Jesús: ¿tienes tiempo para ir a un banquete conmigo en mi casa? No es muy grande, pero el cariño es grande. No hay mucho lugar, pero ahí vas a estar. No se ve esto. Se ve simplemente que le hizo un gran banquete. Y no está Jesús que le dice: mira, ¿sabes qué? Yo no como pescadito, o solo unas verduritas nomás, a ver. A la Coca-Cola no le doy, entonces, ¿tienes agüita de panela nada más? No se ve esto que Jesús hace. Jesús va al banquete. Es como nosotros los misioneros, ¿verdad? Cuando nos vamos de misiones, lo que nos presenten, hay que comerlo. ¿Por qué? Porque ofende sino a la persona. Se sienten mal las personas. Lo prepararon con cariño, con amor, para que el misionero, el enviado de Dios, pueda comer. Y Jesús nos da el gran ejemplo. Él va a la casa de Leví. Es más, sabía que los demás iban a estar: uy, este Jesús, sabíamos, algo dodgy había en este Jesús, ¿no? Está entrando a la casa de este pecador. La gente iba a hablar así, va a hablar así de nosotros. Pero sabemos que tenemos al Dios que da vida, al Dios que da esperanza, perdón, sentido a nuestras vidas. Amén. Y Jesús sabía eso. Y fue. Y él dijo, sabía los corazones y sabía lo que estaban hablando. Y dijo: yo no he venido por los que están sanos, por los que me aman, por los que conocen la palabra, por los que están bien. Yo he venido por aquellos que están perdidos. Y muchos de nosotros cometemos ese error en las iglesias, de creer que nosotros somos un puño de esos escogidos santos que flotan y no nos podemos meter con esos impuros, pecadores. Pero ahí está claro que Jesús estaba para salvar. Amados, no malentendamos que nosotros somos sí luz, somos sal en este mundo. No somos escogidos de esos que no se meten con cualquiera, ¿no? Que miran ahí por debajo, no por encima. La chusma, no. Estamos llamados para compartir, sacar. Así, la palabra dice: sacándolos aún como del fuego. Estamos llamados para eso, para salvar a aquel que no tiene esperanza, darle esperanza a aquel desesperanzado. Para eso estamos, para eso nos hemos capacitado. O para enseñarnos entre nosotros nomás toda la vida, no lo es. Es para ir y compartir a aquel necesitado. Amén. Y Jesús nos da eso, esa forma de celebrar la vida. Otro ejemplo vemos en Marcos capítulo 5, verso 42 al 43. La hija de Jairo. Les voy a explicar un poquito antes de leer esto. La hija de Jairo estaba enferma. Él va donde Jesús
Jesús estaba predicando, compartiendo con la gente como siempre, estaba en su ambiente, en su momento, y estaban ahí, y ya Jairo estaba, Jesús, ayúdame, mira, y de pronto alguien lo toca y se distraen ahí. Esta mujer de flujo lo toca a Jesús, Jesús se distrae, y Jairo ya se quedó por allá, tal vez dijo, ay, este maestro ya no tiene tiempo para mí. Jesús sana a alguien dentro o en el momento, en el proceso mismo de que Jairo estaba pidiendo sanidad para su hija. Jesús sana a otra persona. Ahí nos muestra que podemos hacer multitasks. No solo una cosa a la vez, sino dos y hasta tres. Y muchos de nosotros con una ya nos queremos morir, ¿verdad? No, pastor. No, llame a otro. ¿Por qué a mí siempre? Porque usted es responsable, quiero que crezca en el Señor. Yo veo en usted potencial. Ay, ¿por qué no lo busca a Él? ¿Por qué no le da a Él? Nosotros como pastores sabemos a quién le vamos a dar, a quien muestra responsabilidad, amor, compromiso. Y si usted tiene la bendición de recibir eso, gócese. Gócese en el Señor porque está haciendo algo bien para el Padre en el reino, amén. Entonces, estaba ahí y de pronto otra vez, cuando ya estaba Jairo, ya estaba por decirle, maestro, entonces vas a mi casa. Ahí llega uno de sus empleados de Jairo. No, ya no molestes al maestro, ya no lo molestes. Tu hija murió, ya está muerta. No. Imagínense eso. Imagínense usted como padre que ha ido desesperado, es la última esperanza. Mi hija está muriendo, tiene 12 añitos apenas y va a morir. Y de pronto alguien lo distrae al maestro que ya estaba a punto de darme la bendición. Y tú dices, ay, ¿por qué llegaron en este momento? Y de pronto te dicen, no, ya no lo molestes al maestro, murió tu hija. ¿Cómo se sentiría usted? Señor, estaba aquí. Jesús sabía todo eso. Jesús vio el corazón de Jairo y le dice, no te preocupes, Jairo, tu hija solo duerme. Y se fueron donde la niña y la hace despertar a la niña. Ahí dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Miren, hasta dietista era nuestro Señor Jesucristo. Porque con la barriguita llena, ¿no? Corazón contento se escucha, ¿verdad? No le dijo, llévenla, denle un baño, no, háganle un cortecito de pelo o algo. No, él dijo, denle de comer. Tal vez era un poco latino, ¿no? Jesús, porque nosotros como latinos nos gusta la comida, ¿verdad? Jesús sana a la hija de un hombre desesperado. Él siempre tuvo tiempo, siempre tuvo amor. Palabras de vida, siempre las tuvo. Palabras de amor. Palabras que calaban los corazones. ¿Cómo son tus palabras? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Están calando los corazones de las personas que están a tu alrededor? ¿Están siendo de bendición? ¿O simplemente eres alguien más que no ha afectado a nadie? Una vida más que se queja con los que se quejan, que no da nada bueno, sino todo es malo. Porque hay gente que se deja influenciar con los que se quejan, no, esto, que este país, que este gobierno, que este clima, que este inglés, que esto, y ahí se mete, así es que Dios no me escucha. En vez de decir,
Tenemos que estar agradecidos porque tenemos un día más de vida. Que vivimos en un lugar donde fluye leche y miel. Que tal vez no hables bien inglés, pero si quieres te capacitas y lo hablas. Pero no, preferimos ponernos en el bando y quejarnos. Otro ejemplo más es de los 5,000. No voy a entrar en detalle aquí, pero ese es otro ejemplo más de cómo celebraba Jesús la vida. Celebra con un hombre que le pide que le sane a su hija. Y después, ¿con cuántos? Con 5,000. Pero si calculamos las esposas, las mujeres y los niños, ¿cuántos eran? Eran mucho más. Y Él les da de comer. Él, porque Él hizo el milagro. Después de que lo escucharon, Él les da de comer. Él tenía cuidado de las personas que le escuchaban y le seguían. Amén. Vamos a ir a otro ejemplo más. Lucas 19, quiero ahondar un poquito más. 19 del 1 al 10. Porque son personas que eran unas vidas bien torcidas. De Leví, que después es Mateo. Ahora, este mismo que es Zaqueo, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Eso le dice Jesús. Y dése cuenta aquí que el que se invita aquí es Jesús. No es que lo invitan. Jesús les dice: apresúrate, anda a preparar la cena, el banquete, que yo voy esta noche. Lo estoy parafraseando, ¿no? A mi estilo. Pero así le dice Jesús, ¿no? Date prisa, dice, porque me es necesario posar hoy en tu casa. En otras versiones dice que me es necesario cenar hoy en tu casa, dice. Jesús celebró la vida y nos enseña a celebrar la vida de esta forma, cuidando y amando a nuestro prójimo. ¿Se dan cuenta lo que era? ¿Están agarrando dónde quiero llegar, amados? Y yo creo algo, principalmente que Jesús, porque era muy jovial, era una persona que le caía bien a todos, excepto a los fariseos, porque les estaba arruinando el negocio. Pero él era amado por todos. Él les caía bien a todos, hacía amigos rápidamente, fácilmente. Era una persona fácil de tratar. Ese era Jesús. Y yo creo que principalmente tenía humildad. Jesús tenía humildad. Él tenía poder. Él es el maestro. Y él tenía poder. Pero principalmente la humildad nos abre puertas. Proverbios 22:4 dice: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Amén. Dile que está al lado tuyo: la humildad tiene remuneración. Muchas veces hemos leído que el temor de Jehová tiene remuneración. Es el principio de la sabiduría, dice la palabra. Pero aquí está mezclado y dice
que la humildad. Tenemos que ser humildes, amados. Muchos se han olvidado de la humildad. La humildad, y siempre se los he dicho y no me voy a cansar de decírselo, la humildad no es andar con zapatos rotos, una camisa vieja y rota y medio despeinado. No, eso no es humildad. La humildad es algo de dentro, que no te crees más de lo que eres. Eso es humildad. Que no te crees más que los demás, por lo que eres, por lo que tienes, por cómo es tu físico, por las riquezas, por tus padres, por tu apellido, por tu nacionalidad, por tus logros en el estudio. No. La humildad es ser centrado y saber quién eres. Somos hijos de Dios. Amén. ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? Amén. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, somos de bendición. Y la humildad que estaba en Jesús también debe morar en nosotros. Amén. Debe morar en nosotros. Y yo quiero decirle algo. Celebremos a nuestros hermanos, familiares, amigos. El día de ayer tuve la bendición de irme con mi esposa, y mi hijo Pablo, mi hija Nicole y mi nieto Silas. Nos fuimos a la playa. Algo no planeado. Estábamos descansando en la casa. La noche anterior mi esposa me había dicho: mañana va a estar muy caliente, ¿qué tal si nos vamos a Lansing? Es un lugar que nos encanta, con mi esposa. Y yo le digo, sí, sería. Bueno, nos quedamos a descansar y en la mañana estábamos todavía en la cama y nos llama Pablito y nos dice: ¿tienen planes, papá? Queríamos ir a la piscina. O no, estábamos pensando ir a la playa. Bueno, al final nos alistamos, fuimos, lo recogimos ellos y nos fuimos. Pasamos un día fantástico, un día hermoso. Varias veces hemos hecho algo similar con mi familia. Sin planearlo, nos hemos ido a un lado. Disfrutamos de nuestra familia. Créanme, yo estoy muy agradecido. Y no es el hecho de salir o irse a la playa. No, el hecho de disfrutar la familia es en el momento, en el lugar donde estás. Porque a veces estamos en la misma casa, pero tan lejanos que uno está en su tablet, otro está en su celular, otro está en su cuarto, otro está en la tele y no estamos juntos. Disfrutemos, celebremos lo que tenemos, amados. Pensaba en la vida de Robert, murió solo y desnutrido, algo que me golpeó. Porque tenía ¿cuántos hermanos? Mírense el uno al otro aquí. Éramos sus hermanos, todos nosotros. Y no quiero poner un dedo en la llaga y decir, no estoy para juzgarlos. Pero nos tiene que llamar la atención de que tenemos que celebrar la vida en vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted bendijo la vida de sus padres? Si los tiene con vida todavía. ¿Cuándo fue la última vez que bendijo la vida de su cónyuge? Pero con palabras así adecuadas. ¿Cuándo fue la última vez que usted bendijo a sus padres, a sus hijos? Créanme, amados, que el tiempo que tenemos no es comprado. Ninguno de nosotros sabe si al salir de aquí vamos a llegar a casa. Ni uno solo. Juan 11, 33 al 33:6 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Amados,
Hay dos contextos en esta escritura. Yo me voy a ir al contexto que ahora nos atañe. Jesús estaba en su condición de humano, como la persona que está al lado suyo. Mire la persona que está al lado suyo. Como usted, mire sus manos, mire sus pies. Cuando usted se golpea, ¿le duele? Cuando se aprieta un dedo, se machuca un dedo, ¿le duele? Cuando tiene una enfermedad, ¿se siente mal en cama? ¿Ha perdido a un ser amado? ¿Le ha dolido el corazón? Jesús tenía esos mismos sentimientos porque estaba en calidad de hombre. Seguía siendo Dios. No me malentienda, seguía siendo Dios, pero estaba en calidad de hombre. Por lo tanto, tenía esos sentimientos que nosotros también tenemos. Cuando alguien que apreciamos y amamos parte, Él se conmovió, dice aquí, se estremeció su espíritu. Y Él lloró por su amigo Lázaro. Créanme, amados, que cuando uno ama y la persona parte, uno va a sufrir. No esperemos que partan. No esperemos que nuestros hermanos partan, nuestras familias partan, nuestros amigos partan para decir, oh, qué buena gente era. Celebrémosle ahora que hay tiempo y hay vida. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa o a tu esposo que lo amabas? Porque dicen algunos, no, se sobreentiende, pago el alquiler y le compro unas chanclas que ella necesitaba, se supone, se sobreentiende. No. ¿Cuándo fue que genuinamente le miraste a los ojos y le dijiste, gracias por tu vida? Amados, apreciemos la vida. Jesús nos enseñó entonces, y les voy a dar, denme 5 minutos. Jesús nos enseñó entonces, para resumir, que tenemos que ser espontáneos. Él fue espontáneo. Lázaro lo vio, Zaqueo, pero lo vio y le dijo, bájate, anda, prepara el banquete. Espontáneo. Ahora, no podemos ser espontáneos planeando una boda, ¿verdad? A ver, que llegue ese día y como sea, a ver, que salga algo. No, hay que planearlo. Pero puede ser espontáneo en expresar algo, en decir, vámonos esta noche a cenar. O dices, le pongo una velita, apago las luces en mi casa, compro aunque sea chicken and chips, pero estamos en un lugar romántico, tú y yo. Espontáneo. Eso nos los enseñó Jesús, pero también nos enseña que tenemos que ser intencionales. Santiago 2:16. Y esto es sumamente importante, este verso, amados. Dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Cuando tú eres intencional, no solo le dices a la persona, ve, voy a orar por ti, anda, ¿no? Vas a estar bien. Pero tú teniendo para darle de su sustento, no le das. ¿De qué sirve? Tienes que ser intencional. Intencional es querer hacerlo. Yo quiero hacerlo y lo voy a hacer. Amén. Eso es ser intencional. Amados, cuando uno es intencional, créanme que las cosas salen bien. Porque no es un accidente, no es obligado. Ay, lo tengo que hacer porque esto y lo otro. Sale bien cuando uno es intencionado. Y el tercer punto que le quiero decir que Jesús nos enseñó en cómo celebrar la vida es celebrar los triunfos de los otros. Uy. El hermano se compró el auto del año, pero ni se lo merece. Yo me merezco ese auto.
Ay, el hermano se compró una casa de 3 dormitorios hermosa. ¿Sabe Dios cómo lo ha obtenido? Celebremos los logros y triunfos de los demás, de nuestros hermanos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que te compres un carro! Un carro del año. ¡Qué lindo que ya tengas casita! ¡Felicidades! No seamos envidiosos. La envidia carcome, como decía el Chavo, ¿verdad? Es mala, mata el alma y la envenena, decía. Tenía tanta razón ese Chavo. No seamos envidiosos, celebremos, amados, los triunfos de los demás. Uy, le dieron los papeles. Qué bien. A mí me costó 20 años y me hicieron sufrir. Si me esta persona 5 años. Celebre los triunfos de los demás. Jesús nos enseñó. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por más pequeño que sea el logro personal, tuyo o de los demás, estemos siempre agradecidos con Dios. Amén. Lo que nos manda aquí, gozosos. Eso es lo que tenemos que tener, gozo. Amén. Y le voy a decir un secreto. Yo no puedo celebrar los triunfos de los demás si no celebro lo que yo tengo. Esa es una clave. Si yo no estoy pudiendo celebrar lo que mi hermano, mi familia ha logrado, es porque ni los míos los puedo celebrar. Entonces tengo que empezar a ser agradecido con lo que tengo. No mirar con desprecio lo que tengo, lo que me tocó. Me tocó a mí vivir esto. No. Decirle al Padre: Padre, si aún puedes cambiar mi realidad, cámbiala. Pero quiero estar agradecido mientras vivo en este proceso. Amén. Entonces, cuando empieces a celebrar lo que Dios te ha dado, vas a poder celebrar los triunfos de los demás. Amén. Gloria a Dios. Y ya, para terminar, el libro de Mateo 22, 36 al 40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y sus profetas. Pero te pregunto, si tú no te amas, ¿podrás amar a otra persona? Porque aquí dice que lo ames como a ti mismo. Empecemos amándonos, amén. Siendo agradecidos con lo que tenemos. Pongámonos de pie, amados. ¿Sabe usted que todo lo que tenemos es bendición y viene de Dios? Y ser malagradecido es pecado, ¿lo sabía usted? Dele gracias a Dios de todo lo que tiene. La familia que tiene, un poco loca. Ay, ¿por qué nací en esta familia? Pero es lo que Dios te dio. Sea agradecido con lo que tienes, amén. Sea agradecido con lo que Dios te dio. Lo que tienes aún, tus posesiones. Tal vez digas: pastor, no tengo nada, no tengo dónde caerme muerto. Dios lo quiere así en este tiempo. Pero dice su palabra, que justamente hoy la leíamos, que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Amén. No es para siempre, es temporal. Amados, si usted tiene una familia de sangre, ámela. Si usted tiene en este país su familia de sangre, ámela, cuídela, valore.
Y si usted no tiene familia de sangre aquí, mire al que está al lado aquí. Toda esta es su familia espiritual. Nos tiene a nosotros. Amén. Que lo amamos. Que queremos su bien, que queremos que crezca. Hace un momento veíamos un barbecue para toda la iglesia, ¿verdad? ¿Usted cree que es porque nos gusta comer carne? Bueno, sí, también, ¿no? Pero es para que estemos todos juntos, amados. Amén. Y como siempre les decimos, el que no pueda, si tiene algún problema, acérquese a la pastora y a mí y vamos a hacerlo para cubrir y usted pueda estar. ¿Por qué? Porque queremos celebrar como familia. Amados, nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos que mostrar luz a los demás, mostrar comunión, mostrar amor, mostrar cambio. Y si no lo mostramos, ¿quién lo va a mostrar? Amén, amados. Vamos a orar.